Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Estamos ya, volumen 7, segundo texto, tres ensayos de una teoría sexual o tres ensayos para una teoría sexual. Esta diferencia se introduce de acuerdo a los traductores. Luis López Ballesteros traduce el título del ensayo como tres ensayos para una teoría sexual, mientras que eh, una traducción basada en la obra de James Strachey, eh, expuesta en la edición Amor-Rortu, ahí está, toma el texto y lo titula como tres ensayos de una teoría sexual. Este texto es un texto, eh, no podría yo decir que controversial, simplemente eh, descriptivo. Descriptivo de la conducta sexual humana, descriptivo también de una sociedad vienesa de principios del siglo pasado, del año de 1905, que fue publicado. Entonces podemos deducir que fue escrito entre 1899 y 1904 aproximadamente. Recordemos que en esos momentos también los procesos de edición y publicación de obras eran muy distintos a los de hoy, razón por la cual podemos suponer al menos el periodo de un año entre en que fue escrito el texto y que fue publicado, este justo que tengo aquí atrás. Que de hecho es muy curioso, esta fotografía que yo les muestro a mis espaldas es la portada de la primera edición, o bueno, las primeras páginas de la primera edición, pero aquí no se alcanza a ver. El número que aparece aquí junto a mi cara, este número de aquí es de 1906. Entonces, digo 1905 por lo que nos ha dicho Strachey, perdón, James Strachey, en su nota introductoria. Podemos tener otros registros, pero es una época aproximada. Pues bien, tres ensayos de una teoría sexual, de acuerdo a la traducción de la Standard Edition. Tiene el tercer punto o el tercer capítulo del primer ensayo, que recordemos, a ver dónde tengo, aquí está mi resumen. El primer ensayo se llama Las aberraciones sexuales, y antes de que se tome esta aproximación como una aproximación moralista, destacamos que al momento Freud, si acaso ha mencionado una sola vez la influencia de la religión en la conformación de una idea sobre la sexualidad humana. Si acaso ha hecho una mención y muy superficial, si mal no recuerdo, en el video pasado se expuso esta mención, que yo la hice notorio. Freud identifica, digámoslo así, una idea general, una idea popular y una idea que también afecta a la comunidad científica. Estamos hablando, por supuesto, de una comunidad científica de principios del siglo pasado, digamos los 1900, hace ya muchísimo tiempo. Sin embargo, esto es también importante irlo anotando, se ha identificando entre estas aberraciones sexuales, para que nos demos una idea, lo que toma Freud por el término aberración, el estar enamorado, nada más. No se está hablando así de una conducta sexual escandalosa o que podría a nosotros espantarnos, ¿no? Simplemente Freud dice, estar enamorado nos desvía del objetivo sexual o digamos de la meta sexual, que también ese es algo muy importante. En los primeros dos capítulos del primer ensayo se habló de, por ejemplo, una pulsión sexual, una inclinación, un empuje sexual, como en vías de explicarnos esa tendencia, digamos, hacia una conducta particular, que hemos visto que esa conducta particular, el acto sexual, el coito, realmente es una situación muy particular, es decir, eh, ese deseo, ese acto que podríamos decir, el acto sexual, el coito, tropieza realmente con muchas, pero muchas alteraciones, muchas inhibiciones, muchas modificaciones en su transcurso, digamos, en su búsqueda o en su afán de llegar al acto sexual. Y el ejemplo del enamoramiento es el más fuerte, ¿no?
Se ha hablado, por supuesto, de otras manifestaciones de la sexualidad que siguen, por supuesto, presentes, siguen haciéndose notar en la sociedad del día de hoy, que estoy grabando este año, este video, perdón, en el año 2021. Y curioso que el texto no tenga como propósito condenar estas manifestaciones, no tiene como propósito, por supuesto, eh, al usar la palabra aberración, digamos, reprobar a los individuos que tienen a cabo cualquiera de estas acciones, sino más bien señalarlas como pasos, como diversos caminos para llegar a lo que se tiene, no de acuerdo al psicoanálisis, no de acuerdo a la ciencia, tampoco de acuerdo a la religión, sino como esta idea popular, esta idea que Freud de hecho usó unas palabras muy interesantes para ligarla a el desarrollo, digamos, histórico de la noción del acto sexual, la fantasía poética, no incluida en ningún texto religioso, sino en el banquete de Platón, atribuida, si mal no recuerdo, a Aristófanes, esta fábula poética de la separación por los dioses del ser humano en hombre y mujer. Y de ahí se desprende, por supuesto, la mención a la opinión popular, etcétera. Pero bueno, ha sido ya una introducción muy larga a este breve, muy breve texto. Se trata simplemente de 2 páginas que eh, tiene por título, empezamos en la página 146, consideraciones generales sobre las perversiones. Entonces, poco a poco, al menos en este estudio, hemos ido perdiendo el miedo, al menos yo lo recuerdo así, o yo lo puedo señalar así, sobre una posible condena que se separe de este texto. Es decir, si se habla de aberraciones, si se habla de perversiones, y entre ellas se incluye el enamoramiento, justamente como una aberración y como una perversión del acto sexual, eh, podemos darnos cuenta que realmente, si bien son palabras fuertes, no hay pues mucho de qué asustarse, al menos no cuando nos aproximamos con un espíritu, digamos, indagatorio, con el propósito de saber qué fue lo que llevó a Sigmund Freud a usar esa palabra y que justamente las 2 traducciones que hemos estado estudiando la nombran tan cual, aberración, perversión. No tiene entonces un carácter moral el uso de estas palabras, al menos en el texto de Sigmund Freud que estamos eh, estudiando. Entonces, sin más, como los capítulos pasados, este capítulo número 3 del primer ensayo empieza con unas palabras en mayúscula, es decir, como un subtítulo que va a dar una identidad o trata de encaminarnos a una idea en lo que viene. Entonces, consideraciones generales sobre las perversiones, variación y enfermedad. Lo que sigue ya es el cuerpo del texto. Los médicos, perfecto. Antes de avanzar, nos estamos enfocando en una comunidad dentro de la comunidad científica. Ajá. Freud empezó con este panorama general donde ni siquiera figuraba la religión, importante. En esta idea que se forma la humanidad sobre la sexualidad, no influye la religión, es más bien se encuentra por arriba de los constructos y de las manifestaciones religiosas, digámoslo como la base. De esta base, Freud se enfocó luego a la comunidad científica y en este punto, ya nos había hecho mención antes, pero en este punto regresa a la comunidad médica, es decir, de la ciencia todavía vamos a limitarnos a la medicina. Dice el texto, los médicos que primero estudiaron las perversiones en casos bien acusados, es decir, bien notorios y bajo circunstancias particulares, se inclinaron, desde luego, a atribuirles el carácter de un signo patológico o degenerativo, tal como lo hicieron respecto de la inversión. Antes de continuar, lo que está nombrando el doctor Freud en este momento es algo de lo que podemos dar cuenta en la historia de la psiquiatría. Ajá. Esta es una línea de investigación que yo tengo y en la cual podemos, les invito, por ejemplo, a ver la película. ¿Cómo se llama esta película?
Es una película de un joven, si mal no recuerdo, era artista. Sale este chico que sale también en estas historias alternativas del universo de Harry Potter, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La chica danesa se llama la película. La chica danesa nos narra la historia de un joven que empieza, digamos, queriendo vestirse de mujer. En el transcurso de la película vemos la evolución de este deseo, la evolución, digamos, de esta emoción, de este sentimiento que tiene este chico por ya no vestirse de mujer, sino por ser mujer. Ajá. Él se somete voluntariamente a una operación de cambio de sexo. Era, digamos, como las primeras operaciones de cambio de sexo en la historia de la humanidad, pero en ese transcurso, por supuesto que tiene una visita con su médico. El médico trata de convencerlo de que es un enfermo mental, literalmente, ¿no? Y que esta noción, no solo de el cambio de sexo, sino, digamos, tomar la homosexualidad, lo estoy nombrando así, como una forma, una manifestación de una enfermedad mental, es algo que se vio en la historia de la psiquiatría y lo podemos también rastrear en otras películas como V de Vendetta, en el cual uno de los personajes es un homosexual. Les había mencionado el ejemplo de Alan Turing, que fue otro homosexual de la sociedad inglesa de la década de entre los 30 40. Ahorita no tengo el dato exacto, pero lo podemos investigar, no quiero detenerme mucho. El punto es que en este caso el doctor Freud, que recordemos está escribiendo en 1905, señala cómo la comunidad médica suele tomar, por ejemplo, esta particular inclinación sexual, por supuesto, como un carácter patológico, es decir, como un sinónimo de enfermedad mental. Y esto continuó siendo así hasta la década de los 50, 60, si mal no recuerdo, que fue también cuando los manuales diagnósticos que tienen como objetivo, como por ejemplo este que tengo en la mano, el DSM-4, tienen como objetivo dar a las comunidades médicas los criterios diagnósticos, es decir, y aquí sí me voy, digamos, a una descripción muy burda, la lista que tienen que llenar para poder señalar en sus pacientes una enfermedad en particular. Al día de hoy, hasta donde yo tengo entendido o hasta donde yo he estudiado, posiblemente ya haya cambiado porque esto cambia muchísimo con el tiempo, hay una enfermedad que se le llama disforia de género. Aquí yo les sugiero que investiguen en las páginas de las comunidades psiquiátricas al día de hoy. Y por supuesto también de acuerdo a su comunidad, de acuerdo a la historia, porque esto tiene mucha relación con la evolución de los discursos políticos y con la evolución también de los tratamientos médicos de acuerdo a las localidades donde se desarrollan esas prácticas médicas. Investiguen entonces no solo los términos ligados a las enfermedades mentales con respecto a la conducta sexual de las personas, las personas de su comunidad, investiguen también los tratamientos al respecto de las enfermedades mentales. Es decir, en la chica danesa podemos ver, en la película La chica danesa podemos ver cómo a este chico que en algún momento dado quiere vivirse como mujer, se le aborda eh, médicamente, psiquiátricamente, antes de su operación del cambio de sexo, con el afán de que deje de pensar eso, con el afán de que deje de sentirse chica, con el afán de que deje de desear ser mujer. Y sin embargo, pues vean La chica danesa, no les voy a adelantar más acerca de la película, es una muy buena película. Por supuesto, les estoy dando algunos ejemplos, algunas referencias históricas que tienen un contexto, digamos, un poquito más avanzado, unas décadas después de lo que estamos leyendo. Es decir, desde épocas de 1905, ya la comunidad médica tenía, digamos, notado una cierta relación entre la enfermedad mental y las manifestaciones sexuales de ciertos individuos. Ahorita vamos a continuar. Eh, por supuesto, no sin antes comentar,
Todas estas dificultades, por supuesto, derivadas de esta noción o de esta relación que establece la medicina entre la enfermedad mental y la conducta sexual, fueron generando diversos efectos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un fuerte movimiento llamado la antipsiquiatría, que ya les he mencionado aquí en este canal, y que pueden investigar ustedes en YouTube, en Google directamente, pongan antipsiquiatría 1970. Fue un momento en el cual la psiquiatría fue duramente cuestionada y duramente atacada en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos. Dicho lo anterior, vamos a continuar. No obstante, en el caso que nos ocupa, es fácil rechazar este punto de vista. Repito, esta relación que establece la comunidad médica entre la conducta o la variación de una sexualidad normal, entre comillas, y una posible enfermedad mental, es muy fácil, pero muy fácil de debatir, es muy fácil, dice el Sigmund Freud, de rechazar. No hay, en otras palabras, no hay ninguna relación entre la salud mental de una persona y lo que él o ella hace con su cuerpo. Al momento, si es el primer video que ven, les invitaría, por supuesto, a dedicar un poco más de tiempo a los videos pasados, al respecto de 3 ensayos de teoría sexual. Se ha establecido, digamos, una gama infinita, literalmente infinita, de posibilidades entre, digamos, el sujeto y el acto sexual. Se ha considerado variaciones con respecto al objeto sexual, aquello que despierta el deseo en el sujeto, y la meta sexual, que en este caso se estaría refiriendo específicamente al coito. Ajá. Se ha hablado poco también de una posible satisfacción ligada, digamos, específicamente al coito. Se ha hecho más bien como, retomando el caso del enamoramiento, una satisfacción únicamente de sobrevalorar al objeto. A eso yo le he llamado estar enamorado. Esto del enamoramiento ha sido una elaboración mía, ha sido, digamos, una variación del texto de Sigmund Freud. Literalmente Freud decía en el capítulo o en el video pasado, sobreestimación del objeto. Eso lo traduje, eso lo expliqué yo como estar enamorado o enamorada, claro está, ¿vale? Entonces, retomando el texto. Los médicos, no todos, estamos hablando, recordemos, 1905, podemos extenderlo de acuerdo a la historia de la psiquiatría hasta 1950 aproximadamente, consideraban la inversión, es decir, la homosexualidad, como una forma de enfermedad mental. Ajá. Dice el texto, la experiencia cotidiana ha demostrado que la mayoría de estas transgresiones, siquiera las menos enojosas de ellas, son un ingrediente de la vida sexual que raramente falta en las personas sanas, quienes las juzgan como a cualquier otra intimidad. Si bien las circunstancias lo favorecen, también la persona normal puede reemplazar durante todo un periodo la meta sexual normal por una perversión de esta clase o hacerle un sitio junto a aquella. Mm. Este texto que estoy compartiendo ahorita con ustedes de Sigmund Freud me evoca un texto en el cual estuve trabajando. Es que ahorita yo lo planteé de otra forma y voy a dejar esta mención de mi propia elaboración, de mi propio libro. No el que, no este que tengo en mis manos, Sexualidad Infantil y Crimen, que habla acerca de la conformación del Estado, la conformación de la social, que tiene, por supuesto, la intención de fortalecer, digamos, la comunidad, no solo científica, sino la comunidad humana, el propósito de mi libro. Este otro libro que les comento es un libro que trata acerca específicamente sobre la psiquiatría y la psicología. En este matrimonio que yo considero necesario disolver a partir del concepto de salud mental. Pero bueno, lo que Freud nos trata de decir en este momento es que, digamos,
Lo que se ha estudiado poco hasta ese momento y que yo diría sigue todavía en bastante, eh, eh, en un terreno bastante oscuro, es acerca del deseo sexual. Ajá. Se está abordando, debo hacer énfasis, una descripción de la conducta sexual. Ajá. Lo que Freud nos dice es que el ser humano, sujeto a ciertas condiciones que hacen, por ejemplo, imposible tener un contacto con una mujer, habló acerca de un sujeto en situación carcelaria, por ejemplo, no es raro que en estas circunstancias se den contactos homosexuales que por supuesto lleven o permitan la satisfacción del apetito sexual entre hombres, ¿no? Esto se menciona como un ejemplo, por supuesto, no tiene que limitarse a tal. Tampoco está diciendo Freud, o lo dijo en su momento, que todos los reclusos se vuelvan homosexuales. Eso no es así, ¿vale? El texto lo que trata, digamos, de hacernos énfasis es en las alteraciones, digamos, o los cambios normales, los cambios que la vida le impone al mismo sujeto, no en su deseo, sino en su conducta sexual. Ahorita soy yo el que está introduciendo el deseo. Ajá. Como justamente la interrogante, no solo que se ha estudiado poco en el mismo texto de Freud hasta ahorita, sino en la historia de la humanidad. Ujú. Vamos ahorita a continuar. Entonces, en ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal que podría llamarse perverso, y esta universalidad basta por sí sola para mostrar cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión. ¿Ok? Entonces, también replanteando el texto, lo que Freud nos está indicando en este punto, ya en el capítulo número 3, pero es importante, aunque ya es un poquito tarde, yo lo hubiera incluido al principio. No se trata de usar la palabra perversión, al menos ahorita, aquí, en este video y en este texto, para reprobar a alguien. Ajá. Justo también por eso me viene la necesidad de señalar el enamoramiento como una forma de perversión, como una forma de aberración del instinto o de la conducta sexual, entre comillas, normal, que es algo que también he introducido o he planteado en esta aproximación a 3 ensayos. ¿Quién sostiene esa normalidad? ¿Quién sostiene esa opinión popular? ¿Por ser de todos o por ser de muchos? No es realmente de nadie. Sería cuestión de que, y esto también lo hace notar las redes sociales, Twitter particularmente, de tiempo en tiempo se encuentre uno con personas intolerantes a las cuales, por supuesto, se les señala su intolerancia, y no suelen ser pocas las situaciones donde esa intolerancia devenga o le implique una cierta molestia, una cierta casa, incluso gente que cierra su cuenta de Twitter por verse atacado, cuestionado, ofendido por todos lados a partir de su, entre comillas, ser razón, que al fin y al cabo es una forma de identidad. Ahorita esta posible controversia, esta posible, digamos, como paradoja también que introduce la formación de la identidad y el defender la identidad propia en las redes sociales, es ciertamente un problema, ciertamente ¿cómo decirlo? Mm, un fenómeno digno de estudiarse al día de hoy, digno de saber tanto sus orígenes como sus implicaciones, y también lo que eso dice de los estados. Es que, como lo podrán también entender por el subtítulo de mi trabajo, el psicoanálisis del Estado, el estudio de ¿cómo decirlo?, de las formaciones sociales más avanzadas es parte de mi línea de investigación. Ahorita vamos a continuar. Entonces, repito, en ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal, que podría llamarse perverso. Y esta universalidad basta por sí para mostrar cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión. Aquí, esto es algo que se había hablado poco, un complemento. Se nos había hablado, digamos, como de pasos previos. Es decir,
Para llegar a la meta sexual, para, digamos, tener la estimulación adecuada, para alcanzar una respuesta sexual anatómicamente que permita el acto sexual, se habló de caricias, se habló de mirar, se habló de oler, por ejemplo. Se habló de la característica del fetiche como una manifestación del enamoramiento. Se habló del sadismo y del masoquismo. Se habló ya de muchas, digamos, como conductas previas al acto sexual, al coito. En este caso, se menciona la palabra complemento. Ya no preparación, digamos, complemento. Eso que ya se está culminando, eso que ya se está llevando a cabo, puede no sostenerse si le falta algo, ese complemento, ese algo extra, digámoslo así. Continúa el texto. En el campo de la vida sexual, justamente, se tropieza con dificultades particulares, en verdad insolubles por ahora, si se pretende trazar un límite tajante entre lo que es mera variación dentro de la amplitud fisiológica y los síntomas patológicos. Este texto está un poquito difícil. Me gustaría aquí compartir directamente con ustedes la otra traducción solo de este pensamiento que estamos hablando de el final del primer párrafo acerca de ¿cómo se llama? Consideraciones generales sobre las perversiones. Esta traducción, Luis López Ballesteros la hace con el siguiente tema, es decir, con el siguiente título, perdón. Generalidades sobre las perversiones en conjunto. Mientras que la traducción de Amor Ortu es consideraciones generales sobre las perversiones. Me voy únicamente al final de este párrafo. Precisamente en los dominios de la vida sexual se tropieza con especiales dificultades, a veces insolubles. Cuando se quiere establecer una frontera definitiva entre las simples variantes dentro de la amplitud fisiológica y los síntomas patológicos. Se puede entender un poquito mejor, digamos, eh, se trata entonces de reconocer que esa frontera que separa, ¿cómo decirlo? Esa frontera que separa lo normal y lo particular, digamos, lo único, lo subjetivo, podría pensar, lo especial. Híjole, es que me parece, esto me parece un desarrollo muy importante. Esa frontera en donde también se define el gusto de cada persona y que puede manifestar lo normal y lo patológico, lo enfermizo. Dice Freud, tropieza con dificultades particulares. Dicho con otras palabras, esa frontera es muy difícil de definir. Eh, Dentro de la amplitud fisiológica, se había hablado antes, no en este texto de variación y enfermedad, poco antes, acerca de la posibilidad de considerar a ciertos individuos como con limitaciones típicas de ellos. Ajá. Yéndonos a un,
al texto, literalmente, al principio del capítulo 2, se hablaba de la, ¿cómo se llama? Eh, el hermafroditismo, gente que puede tener los dos sexos en su cuerpo, gente que tiene genitales tanto masculinos como femeninos. Algunos de estos, y se mencionó con estas palabras, estos órganos no les funcionan, son atrofiados, algunos sí, pero otros no. Me limito aquí, por ejemplo, en esto de amplitud fisiológica, por supuesto, traduciéndolo a palabras más simples, a palabras menos especializadas, digamos, un rango de normalidad en el cuerpo. Es decir, justamente por eso menciono las atrofias, incapacidades innatas, incapacidades de ya el mismo cuerpo. Ajá. Eh, entonces, y esto es importante, ¿por qué? Eh, como tal, individuos que no pueden realizar una acción no necesariamente tienen que estar enfermos, no necesariamente, digamos, eh, tienen que recibir, por supuesto, eh, algún tratamiento médico. Simplemente así son. Les hablaba de esta atrofia, por ejemplo. Atrofia de ciertos individuos hermafroditas. No todos los hermafroditas tienen, digamos, la posibilidad, por ejemplo, de tener una erección y al mismo tiempo tener una lubricación vaginal. Estas personas, recordemos, tienen genitales masculinos y femeninos. Son casos rarísimos, recordemos también, ¿no? Pero dentro de estos casos hay individuos atrofiados, es decir, individuos literalmente incapaces de una erección o de una lubricación vaginal, ¿vale? Incapaces, no pueden simplemente. Esto, por supuesto, nos llevó a notar una posible variación normal dentro de ciertas poblaciones. ¿A qué me refiero? Y llevándonos otra vez, digamos, al ejemplo. Individuos masculinos que al tratar de establecer una relación con una mujer sean incapaces de tener una erección, totalmente incapaces, ¿no? Ya sea incluso cambiando de pareja, otra mujer tampoco les permite a estos hombres alcanzar una erección. Lo mismo en el caso de las mujeres. Mujeres que en un contacto con un hombre sean incapaces de sentir. Ajá. Ya no hablamos de una excitación, simplemente no sienten, digamos como que en ese bloqueo, mm, como por automático se bloquean y lo mismo les ocurre con otros hombres. Ajá. Estamos hablando, digamos, sí, una variación con respecto a otras personas, pero una constante con respecto al mismo individuo. Ajá. Mm, Dentro de esta, ¿cómo decirlo? mm, Posible dinámica de la normalidad no estadística, sino del propio individuo, se establece una separación. Ya no estaríamos hablando de estos individuos incapaces como de gente enferma, simplemente ellos así son. Ajá. Y trazar ese límite tajante, según el texto, es muy difícil. Vamos ahorita a continuar a ver qué es lo que nos dice el texto. Yo ciertamente estoy deduciendo aquí una oscuridad, ¿cómo decirlo? Eh, un vacío en cuanto a la concepción del ser humano. Y es un vacío, no estoy seguro si en este caso obedece únicamente a la comunidad médica, de por supuesto el tiempo de Freud, hasta cierto punto nuestro propio tiempo, sino también, ¿cómo decirlo? Una dinámica muy particular que establece la comunidad, digo, la humanidad consigo misma. Ahorita vamos a ver el texto, es un texto corto, parece ser con un contenido eh, tal vez más difícil de entender que controversial. Continúa el texto, como quiera que sea, en muchas de estas perversiones, la calidad de la nueva meta sexual
es tal que requiere una apreciación particular. Algunas de ellas se alejan tanto de lo normal por su contenido que no podemos menos que declararlas, entre comillas, patológicas. En particular aquellas en que la pulsión sexual ejecuta asombrosas operaciones, entre paréntesis, lamer excrementos, abusar de cadáveres, se cierra paréntesis, superando las resistencias, entre paréntesis, vergüenza, asco, horror, dolor. Pero ni aun en estos casos puede abrigarse la expectativa cierta de que se trate regularmente de personas con otras anormalidades graves o enfermos mentales. Tampoco aquí es posible pasar por alto el hecho de que personas que no en todo lo demás tienen una conducta normal se acreditan como enfermas solamente en el campo de la vida sexual, bajo el imperio de la más indómita de las pulsiones. Mm. En cambio, la anormalidad manifiesta en otras relaciones vitales suele mostrar invariablemente un trasfondo de conducta sexual anormal. Entonces, digamos, sí, pero no, pero no, pero sí. Eh, si tratamos de establecer, digamos, una relación, yo creo que es ahí también la forma en la que podemos aproximarnos al pensamiento planteado al final del párrafo anterior. Si tratamos de establecer una relación entre perversión y salud mental, no siempre la encontraremos. Habrá individuos que sí, otros individuos que no. Otros individuos que sean totalmente normales, digamos, en su trato social, puedan sostener trabajos, puedan tener relaciones sociales, digamos, sanas, normales, y sin embargo, guardan algo para ellos muy particular, muy extraño. Ujú. Vamos a continuar. Ajá. Es decir, aquí quiero hacer notar algo. En otras situaciones, ¿no? En otras relaciones también que hemos visto como tratando de definir el carácter con la práctica sexual, ¿no? Tampoco hay una relación directa, una relación, ¿cómo decirlo? Unívoca. Ujú. Se habló, por ejemplo, y lo voy a nombrar con estas palabras, de hombres afeminados que son heterosexuales y de hombres muy viriles que son homosexuales. Ajá, es decir, como que no hay una relación entre el carácter y la conducta sexual. Ujú. Eh, Tampoco se estableció una relación de exclusividad entre ciertas prácticas sexuales con la configuración sexual de ciertas personas, ajá, o de ciertas poblaciones. Se dijo, por ejemplo, que no todos los homosexuales, no todos los invertidos, de acuerdo al texto, mantienen, por ejemplo, relaciones usando el ano. No todos. Ajá. Entonces, este texto que estamos abordando, repito el subtítulo, Variaciones y enfermedad o variación y enfermedad, señala la relación entre la conducta sexual y la enfermedad. Ahorita está en enfermedad mental específicamente hablando. No la hay, no hay una relación, digamos, directa, unidimensional. Ujú. En algunos casos sí, pero en otros no. Continúa el texto. En la mayoría de los casos podemos encontrar en la perversión un carácter patológico, no por el contenido de la nueva metasexual, sino por su proporción respecto de lo normal. Aquí es que esta palabra de lo normal, ya Freud la ha usado en este momento, en este capítulo, muchísimo. No lo había hecho de esta forma antes. Ya no sé si está hablando de lo normal al respecto de la población en general. Ya no sé si está hablando de lo normal al respecto de esta idea difusa que, digamos, se estructura antes, aunque la religión misma. Ya no sé si está hablando al respecto de lo que es normal para el individuo. Entonces, aquí seguramente podemos descartar esto último. Ajá. A ver, voy a retomar.
Voy a retomar, me gustaría, ya que pasó el helicóptero arriba de mi casa, me gustaría retomar, de hecho, todo este texto, todo este capítulo. No, 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 me gustaría, pero no lo voy a hacer. La experiencia cotidiana nos ha mostrado que la mayoría de estas transgresiones, siquiera las menos enojosas de ellas, son un ingrediente de la vida sexual que raramente falta en las personas sanas, quienes las juzgan como a cualquier otra intimidad. Es decir, mejor no digo nada, mejor simplemente lo hago y ya nada más queda entre mí, entre sí, mí y mi pareja. Si las circunstancias lo favorecen, también la persona normal puede reemplazar durante todo un periodo la meta sexual normal por una perversión de esta clase o hacerle un sitio junto a aquella. En ninguna persona sana faltará algún complemento de la vida sexual normal que podría llamarse perverso, y esta universalidad basta por sí sola para mostrar cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión. En el campo de la vida sexual normal, justamente se tropieza con dificultades particulares, en verdad insolubles, por ahora. Si se pretende trazar un límite tajante entre lo que es mera variación dentro de la amplitud fisiológica y los síntomas patológicos, como quiera que sea, en muchas de estas perversiones la cualidad de la nueva meta sexual es tal que requiere una apreciación particular. Algunas de ellas se alejan tanto de lo normal por su contenido que no podemos menos que declararlas patológicas, entre comillas patológicas. En particular aquellas en que la pulsión sexual ejecuta asombrosas operaciones, como lamer excrementos o abusar de cadáveres, superando las resistencias como vergüenza, asco, horror y dolor. Pero ni aun en estos casos puede abrigarse la expectativa cierta de que se trate regularmente de personas con otras anormalidades graves o enfermos mentales. Tampoco aquí es posible pasar por alto el hecho de que personas que en todo lo demás tienen una conducta normal se acreditan como enfermas solamente en el campo de la vida sexual, bajo el imperio de la más indómita de las pulsiones. Indómita quiere decir que no se puede controlar, que está salvaje, digámoslo así. En cambio, la anormalidad manifiesta en otras relaciones vitales suele mostrar invariablemente un trasfondo de conducta sexual anormal. En la mayoría de los casos podemos encontrar en la perversión un carácter patológico, no por el contenido de la nueva meta sexual, sino por su proporción respecto de lo normal. Aquí estoy continuando con el texto. Mm. Si la perversión no se presenta junto a, se destaca estas palabras, junto a lo normal, meta sexual y objeto, cuando circunstancias favorables la promueven y otras desfavorables impiden lo normal, sino que suplanta del alemán Verdrangen y sustituye a lo normal en todas las circunstancias, consideramos legítimo casi siempre juzgarla como un síntoma patológico. Vemos este último, por tanto, en la se destaca esta palabra exclusividad y en la se destaca también fijación de la perversión. Mm, Aquí yo hago una pausa. Es que encuentro un problema en este texto, ciertamente, y es un problema severo. Eh, Se está hablando de que si somos víctimas de las circunstancias, está bien variar la conducta sexual normal, digámoslo así. Si el mundo nos obliga, si la vida nos obliga a tener cierta conducta, está bien. Sin embargo, si nosotros decidimos, ya teniendo la posibilidad de una vida sexual, entre comillas, yo soy el que destaca esto de normal, y nosotros escogemos lo que se señala como perversión, entonces hay patología, entonces hay enfermedad. Y por supuesto, se está señalando aquí la decisión de las personas, cualquiera que ésta pueda ser, como una patología. Ajá. Pondré un caso que seguramente estará ocurriendo mucho en el mundo de hoy,
un mundo afectado por la pandemia de COVID, coronavirus 2021, ¿vale? Y esto, por supuesto, estoy ahorita evocando creo que es el segundo o el tercer episodio de la quinta temporada de Rick y Morty. En este episodio, los personajes eh, Rick Sánchez y Summer Smith deciden simplemente salirse de fiesta, deciden salirse a pasear con el objetivo de emborracharse y tener mucho sexo con desconocidos, y para eso se trasladan a 3 planetas que tienen ya sus días contados. Estos 3 planetas se van a ver afectados, de acuerdo a las observaciones de Rick, por eventos que van a terminar definitivamente eliminando toda la vida dentro de ese planeta. Dentro de estos 3 planetas hay 3 civilizaciones, ¿no? Civilizaciones que les permiten pasar a ellos un buen rato, es decir, conocer estos extraterrestres, tener sexo entre ellos, es decir, entre estos personajes y los extraterrestres, y eh, drogarse todo lo que les sea posible, porque estas civilizaciones ya van a morir, ya van a perecer. Entonces, eh, esto por supuesto lo presentan los creadores de la serie Rick y Morty como un ejemplo de lo que está ocurriendo al día de hoy con la pandemia del coronavirus. Y hay una frase que usa Rick Sánchez para ejemplificar esto. Les dice a las extraterrestres femeninas, por supuesto, los creadores hacen esto a propósito. El mundo se está acabando, dice Rick Sánchez, y solo puedo pensar pasar mis últimos segundos contigo. Por supuesto, tiene la intención de enamorarlas, tiene la intención, esta frase de permitirle a Rick Sánchez tener sexo con estas extraterrestres. Pero bueno, eh, es algo que los autores de esta serie proponen como una alegoría, como una ilustración de lo que ocurre realmente al día de hoy ante la pandemia del coronavirus. Y no solo en la sociedad americana, podemos ver ejemplos también en México, podemos ver ejemplos en Europa y seguramente en muchos lugares del mundo donde se toma esta pandemia como una amenaza seria, no solo hacia las personas, sino realmente hacia todo el mundo, como una forma de afrontar lo que muchas personas viven como el fin del mundo. Ajá. A estas personas, por supuesto, no todas, pero digámoslo, tienen una vida sexual mucho más relajada, mucho más libre de las restricciones que normalmente tendrían. Eh, Justamente al final de este capítulo, Rick Sánchez se enamora de un extraterrestre y se la lleva a otras civilizaciones, quebrantando así la promesa que le había hecho a su nieta de no enamorarse, y también era una regla, ¿no? Impuesta en este tiempo de libertad. Rick Sánchez se enamora, Sommer se enoja con su abuelo, y para romper el enamoramiento de su abuelo, salva al último planeta, ¿no? Eh, es que es realmente hilarante ese capítulo de Ricky Morty, al menos a mí me gusta mucho, pero por supuesto lo pongo como ejemplo para ilustrar el texto de Freud que estamos estudiando, y también para hacer evidente ¿cómo decirlo? Este hueco, este vacío que estoy identificando en el texto, esta forma de condenar las diversas manifestaciones de la voluntad humana a través de lo que Freud llama síntoma patológico o manifestación patológica. Si bien se ha observado, por ejemplo, y es algo que también no se ha destacado en el texto, no se ha mencionado la palabra hasta este momento masturbación, bajo ninguna de las otras categorías que se había estudiado en el texto. Esto es, las desviaciones con respecto al objeto sexual y las desviaciones con respecto a la meta sexual. No se ha hablado ahorita más que la masturbación dentro de la comunidad de invertidos, de acuerdo al texto, que podríamos entenderlo, dentro de la comunidad homosexual, la masturbación como una de las metas predilectas, ¿ah? Como una de las metas principales. Sin embargo, podríamos, y de hecho es algo que seguramente veremos más adelante en el texto, generalizar la práctica de la masturbación en todo el género humano, básicamente a través de todas las generaciones. Ajá.
De eso no se ha hablado. Eh, al momento simplemente se mencionó, sí, los invertidos por lo general se masturban y nada más. No se ha mencionado aquí, por ejemplo, acerca de la normalidad o la anormalidad de la masturbación, pero lo estoy introduciendo en el texto, lo estoy introduciendo en el comentario para hacer evidente esta falta, este hueco que deja el texto, mencionándolo y relacionándolo justamente con lo que nos quiere ilustrar los creadores de Ricky Morty. Tenemos ahorita, digámoslo, una sociedad que enfrenta una crisis económica, social, humanitaria, de salud, etcétera, por el coronavirus. Algunos sectores de la población optan por ver en esto una catástrofe que definitivamente va a terminar con sus vidas y se entregan libremente no solo a conductas sexuales, sino a conductas de otro tipo, ¿no? Otras personas optan, digamos, ¿por qué no también hablar al respecto? Por una conducta sexual, digamos, única entre ellos. Simplemente, es decir, entre que solo toma parte el individuo, masturbación, ¿no? Siendo descrita de manera directa. Supongamos que en un momento dado la humanidad ya no tiene coronavirus, supongamos, ¿no? Ahorita es algo que no ocurre, yo me he vacunado, hay mucha gente que no se quiere vacunar y está bien. Ahorita cada quien tiene, digamos, esa libertad, al menos en cierto grado en todo el mundo. Eh, entonces, supongamos que en un momento dado ya la humanidad no tiene coronavirus. Supongamos que ya podemos tener acceso, y esto es un supuesto, ¿no? Es también algo difícil porque no es, la conducta sexual humana no es, digamos, directa, hay mucha variación, pero supongamos, ya un individuo puede tener masculino o femenino, X, puede tener acceso a compañeros sexuales, pero él o ella deciden masturbarse en lugar de tener relaciones sexuales con parejas. Entonces, según el texto, esa persona está enferma. Ese es el gran vacío, el gran hueco que yo estoy observando ahorita en el texto. Literalmente, o bueno, así lo estoy entendiendo, el texto está condenando esa variación donde el individuo ya hizo un acto voluntario, donde ya el individuo ya no fue, digámoslo, víctima de la vida como una enfermedad. Esta forma, esta lectura, la estoy haciendo, por supuesto, de acuerdo a mi propio desarrollo, mi propia desarrollo al respecto de la teoría freudiana, mi propia elaboración de la teoría freudiana y mi propio cuestionamiento de lo que es la salud mental al día de hoy. A través de este concepto, ya lo he repetido en videos pasados, no todos, pero aquí se me hace muy sobresale, al menos de acuerdo a mi experiencia sobresale que independientemente de la conducta, yo puse el ejemplo de la masturbación, pero supongamos un individuo que estando encerrado, que creo este ejemplo se ve en una película, Expreso de Medianoche. No, hay otra película que ahorita no me acuerdo, un individuo masculino encarcelado que pasa cerca de 40 años en la cárcel, pero tiempo durante el cual se enamora de otro hombre. Por supuesto, tienen relaciones sexuales, terminan saliendo los dos, pero supongamos, este individuo que había tenido relaciones sexuales en un ambiente carcelario, sale de la cárcel, puede tener amantes mujeres, pero decide tener relaciones con otros hombres o incluso con el hombre que tenía con su compañero de cárcel. Entonces, de acuerdo al texto, sería un síntoma patológico. Y esto aquí es que hay tanta variación, digamos, en lo que es normal y lo que no es normal, solo dentro de este capítulo, que eh, sería muy importante, interesante. Yo creo que será motivo de otro video. Solo este capítulo, solo este párrafo, narrar la evolución de lo que Freud está nombrando como normal. Normal, de acuerdo, digamos, al texto pasado,
al capítulo 2, se habla, digamos, de una normalidad individual, ajá, de una constante individual. Por eso tengo la duda. De acuerdo al capítulo número 1, se hablaba de algo normal como algo no aclarado, ajá, podríamos decirlo así, más cercano a la tradición incluso que la misma religión, esta concepción de lo normal de la sexualidad humana. Ajá. Enfatizo, no viene de la religión, viene más bien como de una fantasía idealizada de mucha gente, ajá, lo que es normal, entre comillas. Y aquí yo creo que la palabra normal, lo que Freud ha usado para tratar de definir lo normal, se aproxima más a esa primera aproximación. Ahorita por el momento voy a dejar el texto como está. No me voy a meter con la otra traducción, que sería útil, pero también me exigiría mucha... mm, son solo 3 párrafos realmente. Mm, voy a leer solo el último párrafo. En la mayoría de los casos, el estado patológico de la perversión no se manifiesta en el contenido del nuevo fin sexual, sino en su relación con el normal. Cuando la perversión no aparece al lado de lo normal, entre paréntesis, fin sexual y objeto, sino que alentada por circunstancias que la favorezcan y se componen y que se oponen en cambio a las tendencias normales, logra reprimir y sustituir por completo a estas últimas. Esto es, cuando presenta los caracteres de exclusividad y fijación, es cuando podremos considerarla justificadamente, como un síntoma patológico. Aquí ya se está excluyendo, y no sé si se fijan también ustedes, el criterio de la persona sobre su propia conducta sexual. Ujú. Y aquí es ciertamente, Freud se está alineando a la comunidad médica. Consideramos legítimo. Estoy retomando el texto de pantalla de James Strachey y aquí en el texto de Luis López Ballesteros es cuando podremos considerarla justificadamente. Si hago todas estas observaciones o acotaciones, es justamente para señalar y poner en evidencia cómo podemos rastrear incluso en la obra freudiana eh, una cierta, ¿cómo decirlo?, enajenación entre la autoridad médica y los sujetos, los pacientes. Ujú. Mm, podríamos decir que la salud, yéndome de forma estricta, es un derecho, nunca una obligación. Por supuesto, esto pone en jaque a las autoridades médicas, pero yéndome, por supuesto, no a un ejemplo de ensayos de teoría sexual, sino a lo que estamos viviendo, la pandemia, eh, yo elegí vacunarme, yo elegí. Hay gente que decide no vacunarse y ciertamente están en su derecho. Ajá. Yo no puedo decirles, aun cuando yo me haya vacunado, que están mal. Yo pude haber cometido un error al vacunarme, yo lo acepto. Pero este es el ejemplo más claro. Que yo me haya vacunado, algunos podrían considerarlo una tontería, una estupidez o incluso, ¿por qué no decirlo?, una locura. Yo que me vacune. Otras personas pueden señalar a los que no se vacunan con los mismos adjetivos. Yo al menos prefiero dejarlos en libertad, con la responsabilidad que incluso yo también acepto de hacer lo que podamos o lo que creamos conveniente con nuestro cuerpo. Algo que también no destaca el texto, este en particular, este párrafo que finaliza variación y enfermedad, no habla absolutamente nada de deseo, no habla nada de placer, no habla nada de satisfacción. ¿Por qué lo hago notorio?
Supongamos, una persona en base a circunstancias de la vida adquiere una conducta sexual que le es satisfactoria a él o a ella. Ajá, punto. Y aun cuando pueda cambiar, que las circunstancias ya no los limiten, ellos deciden sostener esa conducta sexual porque les gusta. Aún así, ¿ellos estarían equivocados? Ellos, de acuerdo a la comunidad médica, ¿serían enfermos? Yo les pregunto, ¿vale? Vamos a continuar ahorita con el texto. Es un texto muy corto, ya estamos a punto, ya vamos más de la mitad. Ya terminó el primer apartado que era variación y enfermedad. Llegamos al segundo punto de estas consideraciones generales sobre las perversiones en su conjunto. Ya me lo aprendí. Eh, Dice la contribución de lo anímico en las perversiones. Vamos a ver qué dice Freud. Quizá justamente en las más horrorosas perversiones es preciso admitir la más vasta contribución psíquica a la transmudación de la pulsión sexual. Vamos a dejar el texto como está. Pulsión sexual. La más vasta contribución psíquica a la transmudación, al cambio de la pulsión sexual. De ahí una obra del trabajo anímico, perdón, he ahí una obra del trabajo anímico a la que no puede negarse, a pesar de su horrible resultado, el valor de una idealización de la pulsión. Tal vez en ninguna parte la omnipotencia del amor se muestre con mayor fuerza que en estos desvíos suyos. En la sexualidad, lo más sublime y lo más nefando aparece por doquier en íntima dependencia, entre paréntesis y entre comillas, desde el cielo, pasando por el mundo, hasta el infierno. Nota número 35. Esta es una cita de Goethe, de Fausto, en su libro Fausto, prólogo en el teatro. Continúa la nota 35. En una carta a Fliess del 3 de enero de 1897, la carta 54. Freud le sugería emplear esta misma cita como epígrafe para un capítulo sobre, entre comillas, sexualidad, se cierran comillas, que iba a formar parte de un libro proyectado. Esta carta fue escrita en momentos en que comenzaba a dirigir su atención a las perversiones. Su primera referencia a la relación entre estas y las neurosis en la correspondencia con Fliess data de el 1 de enero de 1896, el manuscrito K. Eso se los voy a dejar al final del video en un link, ¿vale? Manuscrito K. Continúa el texto, pero véase también la carta eh, del 29 de agosto de 1894, la carta 21. Bueno, como ya son muchas referencias, voy a dejarles al final de este video estas lecturas en la descripción del mismo. Ahí finaliza la nota 36. Perdón, la nota 35. Ajá. Mm, Aquí entonces, la forma en la cual este texto llega a nosotros, las palabras que usa James Strachey, podría dificultarnos saber, no entender, simplemente saber qué dijo Freud. Contribución psíquica. Quisiera destacar esta frase. Contribución psíquica. Podríamos aproximarnos a esta contribución psíquica como ya no un acto inconsciente, un acto voluntario. Ajá. Contribución psíquica. Es que hago esta separación entre consciente, inconsciente, voluntario e involuntario, justo para ponernos en un contexto mayor de lo que aparentemente este párrafo, que ahí terminó todo lo referente a la contribución de lo anímico en las perversiones. ¿Qué quiere decir aquí?
He aquí una obra del trabajo anímico a la que no puede negarse, a pesar de su horrible resultado, el valor de una idealización de la pulsión. Cuando dice Freud trabajo anímico, ¿se refiere al psicoanálisis o se refiere a la contribución psíquica de las personas al respecto de sostener su vida sexual? Y vida sexual que justamente aquí ya tiene el adjetivo de horrorosas. Ajá. Ya no estamos tratando acerca del enamoramiento, ya no estamos tratando acerca de la homosexualidad. Aquí ya se está hablando, retomando el párrafo o el apartado pasado, por ejemplo, coprofagia, necrofilia, ajá, por poner ejemplos. Ajá. El valor. Voy a releer esto, reestructurando el texto que tengo en pantalla. He aquí una obra del trabajo anímico a la que no puede negarse el valor de una idealización de la pulsión. Tal vez en ninguna parte de la omnipotencia del amor se muestre con mayor fuerza que en estos desvíos suyos. Aquí, sin duda, estoy notando una ambivalencia del texto, yo podría decir de Freud mismo, al respecto, digamos, de la sexualidad. Ajá. El párrafo, literalmente, es, ¿cómo decirlo? Una exaltación del amor, podríamos decir, qué bonito, pero en sentido estricto, es una exaltación del amor manifestado en las perversiones más horrorosas. Puede entenderse de la siguiente manera también, no solo este apartado de la contribución a lo anímico, la contribución de lo anímico a las perversiones, sino también el apartado pasado, variaciones o variación y enfermedad. Esas variaciones que podríamos llamar extremas son manifestaciones del amor de la fábula poética de Platón en el banquete. Esta cita atribuida a Aristófanes. Ajá. Por supuesto, sería también una invitación a leer El banquete de Platón. Debo de tenerlo entre mis archivos. No recuerdo haberlo leído, pero ciertamente es algo que también ya se habló en este texto. Una exaltación del amor como un acto era típico en las culturas antiguas, específicamente Grecia. El amor como tal no dependía del objeto, es decir, lo bonito de amar no era la persona que amamos, sino amar. Es aquí como nos acercamos, digamos, a un contexto más real, más certero o preciso de lo que quería Freud decir con su texto. No se trata de leerlo conforme, por supuesto, eh, mis propias elaboraciones, ¿no? Mi propio contexto histórico. Se trata en este caso de buscar el mensaje, eh, digamos, a través de las traducciones, a través de las diferencias de tiempo, lo que Freud quería compartir con la comunidad médica de su tiempo y lo que Freud pudo también observar de sus pacientes. ¿Mm? Repito esta última frase. En la sexualidad, lo más sublime y lo más nefando, vamos a ir a la Real Academia Española para conocer una definición de esta palabra nefando, debe ser muy, tener una relación con la palabra nefasto. Ahorita está abriendo mi navegador. Repito, en la sexualidad lo más sublime y lo más nefando aparecen por doquier en íntima dependencia. De ahí luego viene la cita de Goethe. Vamos a continuar mientras abre mi navegador para conocer la definición de nefando.
Dice el texto, este es el último apartado del capítulo 3. Dos resultados. El estudio de las perversiones nos ha procurado esta intelección. La pulsión sexual tiene que luchar contra ciertos poderes anímicos en calidad de resistencias. Entre ellos se destacan de la manera más nítida la vergüenza y el asco. Es lícito conjeturar que estos poderes han contribuido a circunscribir la pulsión dentro de las fronteras consideradas normales y que si se han desarrollado temprano en el individuo, antes que la pulsión sexual alcanzara la plenitud de su fuerza, fueron justamente ellos los que marcaron la dirección de su desarrollo. Ujú. Nota número 36, nos dice Strachey, esta se agregó en 1915. Dice Freud entonces. Por otra parte, en estos poderes que ponen un dique al desarrollo sexual, asco, vergüenza y moral, es preciso ver también un sedimento histórico de las inhibiciones externas que la pulsión sexual experimentó en la psicogénesis de la humanidad. Aquí es donde Freud vuelve a elevarse, digamos, de toda esta eh, dificultad, digámoslo así. No se trata entonces, ¿cómo lo puedo explicar o decir? No se trata de tomar incluso las categorías de salud y enfermedad mental como categorías que pretendan traer a la sociedad cierta paz. No se trata, digamos, de construir diques nuevos al respecto de la humanidad y lo que la humanidad hace consigo misma en un afán de procurarnos un mejor futuro. Se trata, en todo caso, de tomar eso que hacemos, incluida por supuesto la dinámica de salud y enfermedad mental, para hacer una descripción de lo humano. No ir a futuro, en todo caso. Voy a repetir esto. Es preciso ver también un sedimento histórico de las inhibiciones externas que la pulsión sexual experimentó en la psicogénesis de la humanidad. Aquí, por supuesto, ya no estamos hablando de áreas grises, simplemente es historia. Dice el texto, en el desarrollo del individuo se observa que emergen en su momento, como espontáneamente, a una señal de la educación y de la influencia externa, hablando de estas inhibiciones en la psicogénesis. Psicogénesis podríamos entenderlo como un momento en el cual la humanidad creó la mente. Voy a continuar con el texto, ya es simplemente un pequeño párrafo el que nos resta. Pero les debo algo. Estaba abriendo mi navegador y ya lo tengo en la Real Academia. Nefando, nefando. Es un adjetivo culto, según la Real Academia Española, del latín nefandus. Dicho de una cosa que causa repugnancia u horror hablar de ella. Regresamos al texto. Hemos desarrollado además que hemos observado además que algunas de las perversiones investigadas solo podían comprenderse por la conjunción de varios motivos. Si admiten un análisis o una descomposición, tienen que ser de naturaleza compuesta. De ahí podemos conjeturar que acaso la pulsión sexual no es algo simple, sino que consta de componentes que en las perversiones vuelven a separarse. La clínica nos habría revelado así la existencia de unas fusiones que no se dan a conocer como tales en la conducta normal uniforme. Nota número 37. Esta se agregó en 1920.
Anticipándome a lo que diré luego acerca de la génesis de las perversiones, hago notar que se pueden superponer con buenos fundamentos que de que se fijasen preexistió, tal como ocurre en el caso del fetichismo, un esbozo de desarrollo sexual normal. La indagación analítica ha podido mostrar hasta ahora en casos aislados que también la perversión es el saldo de un desarrollo hacia el complejo de Edipo, tras cuya represión reaparecen los componentes de la pulsión sexual que en la disposición del individuo eran los más fuertes. Ahí finaliza la nota 37 y ahí finaliza este capítulo. Ha sido más discusión que texto realmente este video. Eh, yo les pongo un ejemplo también de mi propia formación, primero como psicólogo y luego como psicoanalista. Ya más o menos tenía una cierta idea de esto en la Facultad de Psicología. Si mal no recuerdo, desde el primer semestre, una maestra me recomendó abordar esto con esta intención. Fíjense, sabemos que detrás de la enfermedad mental hay una perversión. Entonces, eso fue lo que me decía la maestra. Se trata de curar perversiones. Esto era primer semestre de la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primer semestre. Imagínense lo que siente un estudiante ante esa posibilidad. ¿Voy a curar una perversión? No, no es así. Mi maestra, por supuesto, eh, me trataba de aproximar a la psicopatología tomando a Freud. Y esto lo pongo en mi libro, lo expongo en mi libro. Y naturalmente, el estudiante, yo, vi las perversiones ajenas, pero no las mías. En aquel momento, yo no tenía ninguna idea de que la moral era una forma de perversión, de que esto que leímos en el capítulo pasado, el enamoramiento es una forma de perversión, el tomar a la persona sobre la que nos despierta el deseo y elevarla por encima de la vida misma es una forma de perversión. Eso yo no lo tomé en cuenta. Eso la maestra tampoco nos lo hizo notar. Tampoco hubo un énfasis ahí. Tampoco hubo un énfasis ahí. Yo salí de la Facultad de Psicología orgulloso y, por supuesto, choqué contra la pared. Es una explicación, digamos, o una descripción muy simple. Por estas razones, la frustración que a mí me trajo la psicología, que me había sido transmitida en la universidad, fue que quise seguirme preparando y llegué al instituto donde me formé como psicoanalista. Aquí voy a hacer uso de una cita bíblica. Si la tierra no tiene sal, ¿a qué sabría? La estoy, por supuesto, alterando esa cita bíblica. Sed sal de la tierra, porque si la tierra no tuviera sal, sería insípida. Aquí es donde yo me pregunto, he visto colegas que se proponen, por ejemplo, así, literalmente, curar el complejo de Edipo, curarlo, condenando el deseo que un hombre o una mujer pudieran sentir hacia sus progenitores. Que hemos visto, puede ser un deseo heterosexual, un deseo homosexual o puede ser un deseo simplemente combinado, sin categorías. Si nosotros quitamos a la humanidad la perversión, la humanidad cesa de existir. Esto se los digo ya después de mi análisis, después del seminario de formación, después de la facultad de psicología. Eso de que curando la perversión. También es que se puede leer el texto de Freud así. Hay que alcanzar la sexualidad normal. ¿Normal según quién? Aquí hago un énfasis. Freud hasta el momento mencionó solo de pasadita una muy pequeña influencia de la religión
está poniendo énfasis no en la religión, en una fantasía poética, digámoslo así. Yo lo estoy identificando así, que se estructura como base de la interpretación que hacemos de los textos sagrados, esa fábula poética, ese deseo de normalidad. Estoy siendo ahorita muy severo con Freud, ciertamente, pero es que es el texto que nos dejó. Un texto que puede entenderse, y se entendió así, por muchas comunidades médicas, no solo de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, de España, ¿por qué no? Etcétera, 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 donde yo he rastreado al menos hasta 1950, 30 años, 20 años después de que murió Freud, en los cuales las sociedades médicas dijeron la homosexualidad es enfermedad mental y los homosexuales tienen que estar internados en un psiquiátrico. Eso ya no es así, pero se mantuvo. ¿Por qué? También porque este texto sirvió para ese propósito. Si yo me atrevo también a hacer un cuestionamiento del Estado, es para poner, entre otras obras, al doctor Sigmund Freud como, digámoslo así, un partícipe de esa realidad, en la cual a los sujetos se les señalaba de enfermos mentales. ¿Vale? Esto, por supuesto, podría despertar cierta controversia y aún entre los psicoanalistas. Esto es una lectura que yo estoy haciendo de la obra y este capítulo de 3 ensayos de teoría sexual. Por supuesto, recordemos, ahorita yo estoy leyendo solo superficialmente otra traducción, la de Luis López Ballesteros, de la obra de Freud al español. Puede ser otro el sentido, otro el significado del texto original en alemán, pero lo que no podemos negar es que la lectura que pudieron haber hecho sociedades de médicos de esto justificó justamente que a lo largo de la historia de muchas sociedades se persiguiera a individuos por hacer lo que les gusta, nada más, interpretando lo que el texto dice como normal, no como esta fábula poética, sino como algo concreto. Lo normal es lo normal. Bueno, ¿y qué es eso? Ah, lo normal es lo que dice la Biblia. Oye, pero la Biblia dice que el rey David tenía deseos hacia Jonathan. La Biblia habla de castración, la Biblia habla de orgías. La Biblia habla de muchas cosas. ¿Cómo puedes decir que la Biblia habla de lo normal? Ah, bueno, pero es que es la tradición. Sí, pero es que es una tradición donde está cimentada. Al menos en la anatomía, no. Al menos en, digamos, la historia tampoco realmente. ¿En dónde se cimenta esa tradición? Ah, bueno, no sé. Freud está identificando aquí el banquete de Platón. Hay que ir a Platón, hay que ir a leer a Platón. Ok, su concepción del amor era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Era otra cultura. Y una cultura que, por supuesto, no consideraba la inversión como algo condenable. Era una función social. Nos lo dice el mismo Freud en los capítulos pasados. Entonces, este comentario tiene como objetivo, justamente, tratar de dimensionar el texto del estudio de hoy y, por supuesto, también enriquecerme en mis propias elaboraciones, en mi propio desarrollo del psicoanálisis. Eh, y dejarles a ustedes, por supuesto, la invitación a investigar, a saber qué es lo que están haciendo sus sociedades con sus personas, sus sociedades con sus mujeres, sus sociedades también con sus homosexuales, hombres o mujeres, homosexuales, lesbianas. Estamos, por supuesto, en una época en la cual yo estoy grabando esto en mi casa, en algún lugar de la Ciudad de México, y puede trascender mi discurso a otras sociedades, a otros contextos. Mi propósito en ningún momento ha sido atacar a uno, a otra persona. Eso quiero dejarlo claro, creo que sea evidente. El texto nos ha ido
sugiriendo, es que eso es también lo importante, no lo dice directamente, que lo que llamamos sexualidad normal en realidad se compone de todo, aún lo más horroroso, forma parte de lo que es eso normal. Nos lo dice claramente el segundo punto sobre la contribución de lo anímico en las perversiones. Estoy haciendo un énfasis en la lectura de hoy, estoy haciendo una determinada lectura, es cierto, pero es meritorio, de acuerdo a mi contexto histórico y social. Las sugerencias no son mensajes directos, no son mensajes literales. Y podríamos decir, bueno, es que el psicoanálisis eh, florece más entre las sugerencias. Bueno, tenemos justamente que por esas sugerencias se sigue todavía persiguiendo a individuos por determinadas formas de ser. Y no hablo de los criminales. Podríamos hablar de los perversos desde el punto de vista social mexicano, pero también podríamos hablar de individuos que simplemente, sin hacerle daño a nadie, viven sus propias vidas y que son considerados como locos, no por la sociedad en su conjunto, sino por determinadas porciones de la comunidad científica. Aquí es donde, por supuesto, quiero hacer notorio la responsabilidad tanto de la sociedad en su propio cuidado como de la comunidad médica en el cuidado de la ciencia y de la disciplina. Si la ciencia no sirve a la humanidad, entonces, ¿para qué sostenerla? Y no hablo en todo caso del psicoanálisis. El psicoanálisis yo lo sostengo de esta forma, incluso cuestionando al mismo doctor Freud. Entonces, por el momento, dejemos el texto, dejemos este tercer capítulo. El cuarto tiene por título La pulsión sexual en los neuróticos, pero ya será parte de otro video. Por el momento, suspendo ya la lectura, suspendo este video y nos estaremos viendo pronto en la próxima lectura.